Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Hotel Mayflower en Washington, a pocas cuadras también de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa pueden verlo completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset. Bienvenida a esta mesa como siempre. Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Pepe, el primer asunto tiene que ver con algo que afecta a muchísimos mexicanos en este país, alrededor de más de 600,000 jóvenes mexicanos, porque está relacionado con la noticia del DACA. El DACA es un programa aquí en Estados Unidos llamado Acción Diferida de Llegada en la Infancia. Las siglas en inglés eran o son DACA. Y este programa lo puso en marcha en el año 2012 el presidente Barack Obama. ¿Cuál era la idea de Obama? Que las personas que en ese momento se supiera que habían entrado a Estados Unidos hasta el año 2007 con un máximo de 16 años y que tuvieran en el año 2012 una máxima de 31 años, que estuvieran estudiando, que hubieran hecho la secundaria, que no tuvieran antecedentes penales y que no hubieran abandonado territorio estadounidense y que no tuvieran papeles, que fueran objeto de deportación, pues no iban a ser deportadas mientras presentaran ciertos requisitos ante las autoridades estadounidenses. En la pasada campaña presidencial, Donald Trump dijo que posiblemente iba a ponerle fin a este programa, y eso ocurrió ayer cuando Jeff Sessions, el secretario de Justicia o fiscal general, anunció que iba a rescindir este programa. Ha habido muchísimas reacciones, protestas en varias ciudades, incluso aquí frente a la Casa Blanca hubo algunas. Columnistas de prensa en varios medios en el mundo dicen que tal vez es la primera vez que se ha arrojado a parte de una generación a la precariedad de la inmigración ilegal, porque han quedado estos jóvenes en el limbo, y se espera que el Congreso tome una determinación alrededor del mes de marzo del año entrante. Mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar con estos 800,000 jóvenes que, entre otras cosas, cuando llegaron aquí, pues venían de sus países siendo muy niños, y para ellos posiblemente su país es Estados Unidos? La respuesta corta, por desgracia, es la incertidumbre, la ansiedad, la preocupación en este periodo de espera. Como bien lo dijiste, son casi 800,000 jóvenes indocumentados que han demostrado, ¿no?, a lo largo de estos años ser un ejemplo de tenacidad, de perseverancia y de encarnar todos esos valores de Estados Unidos que muchas veces los políticos hablan y proliferan en sus campañas políticas y de que después incumplen cuando se trata de la hora del gobierno, ¿no? Por desgracia, me da la impresión que Estados Unidos y el presidente Trump en particular, pues amenaza, digamos, lo que son las tres dimensiones importantes de ese problema: la dimensión moral, la dimensión legal y la dimensión económica. Sí, yo creo que no hay duda que cuando miembros de esta sociedad, que llegaron aquí no por culpa de ellos, no por decisión propia, sino atraídos por sus padres, que han mostrado que son gentes que contribuyen a esta sociedad, muchos de ellos son estudiantes universitarios, algunos son rescatistas. Un joven de Texas, un dreamer de Texas, murió tratando de rescatar a personas en el huracán Harvey. Han mostrado un valor, un patriotismo, se han tratado de enlistar en las Fuerzas Armadas para defender a este país del terrorismo. Es decir, cuando tú ves esa dimensión moral, la calidad y el carácter moral de estas personas, se hace más inexplicable, ¿no?, que Trump juegue a estas corrientes nativistas, xenófobas, racistas, que él mismo desencadenó en su campaña presidencial. La otra dimensión, la legal, también está en disputa. Todos los presidentes de Estados Unidos, de la memoria reciente, han utilizado la prerrogativa de la facultad que tiene el Ejecutivo para hacer cambios discrecionales, para establecer las prioridades de la política migratoria. Lo hizo Ronald Reagan. El último presidente que impulsó una reforma migratoria fue un republicano en 1986 y fue Ronald Reagan. El presidente Bush padre, el presidente Bush hijo, fue un gran partidario de los hispanos y de algún tipo de alivio migratorio. Fue el gran presidente republicano que dijo: los latinos son la columna vertebral de los conservadores, aunque ellos no lo sepan, y vamos a tratar de llegar a una reforma migratoria. Lo hizo el presidente Bill Clinton, lo hizo el presidente Barack Obama. Es decir, no está en disputa que hay cierta prerrogativa de los presidentes para establecer ese tipo de prioridades. Así que cuando el procurador dice que es anticonstitucional, yo creo que está pisando terreno muy resbaladizo. Y ya nada más la última dimensión, la dimensión económica, ¿no? Estudios recientes muestran
que despojarte de 800,000 jóvenes tendría implicaciones económicas serias para Estados Unidos, porque contribuyen con impuestos, con valor agregado, con su capital humano. Están trabajando 250 de ellos en Apple, haciendo las grandes tecnologías que están poniendo a Estados Unidos en la vanguardia de la ciencia en este momento. Equivaldría a entre 280 y 400,000 millones de dólares en una década. Ahí dejo la entrada del tema, pero yo creo que es un tema muy importante. Antes de ir con Dori, ¿por qué razón, desde el punto de vista constitucional, echaron abajo el DACA? ¿Es porque lo había sido impulsado por un presidente y no por el Poder Legislativo, por el Congreso de Estados Unidos? Bueno, el DACA fue impugnado en los tribunales básicamente por las acciones de los procuradores estatales de estados con mayoría o gobernadores republicanos. Fue inicialmente impugnado y bloqueado por uno de los tribunales, incluida su ampliación y la versión para adultos DAPA. Después llegó una corte de apelaciones. Cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia no hubo una decisión, de tal manera que se quedó el caso en la Corte Inferior. Como sabes, estaba en ese momento la Corte Suprema con 8 magistrados, en este momento ya son 9, y este podría ser un paradójico buen desenlace de esta situación, que al establecer un sentido de urgencia en el Congreso para aprobar una reforma que abarque a los Dreamers y probablemente más amplia, que dé una reforma migratoria con acceso a la ciudadanía, eventualmente el caso va a llegar a la Suprema Corte y probablemente la Suprema Corte, ahora sí con los 9 magistrados, va a tomar una decisión final si efectivamente o no el presidente tiene prerrogativas y facultades ejecutivas para tomar y actuar en temas migratorios. Dorito, usted ha cubierto muchísimo este asunto, ¿coincide con ese punto de vista de Pepe López Zamora? Bueno, la explicación que dio ayer el fiscal general Jeff Sessions en la rueda de prensa, que dio él, por cierto, y no el presidente de Estados Unidos, que también es algo poco habitual, primero por el carácter de Donald Trump, que siempre sabemos que a él le gusta explicar todo, tuitear todo, y segundo porque en la historia de este país siempre los discursos sobre los Dreamers los suelen dar los presidentes de Estados Unidos. O sea, esto ya fue poco usual y fue el fiscal general el que anuncia esta decisión, y cuando él anuncia lo que explica es que el decreto de Barack Obama de 2012 fue un abuso de poder presidencial y eso es inconstitucional y además irresponsable. Él lo estaba justificando desde el punto de vista legal y desde el punto de vista moral. Y según la mayoría de críticas llegados a este punto, ese argumento es falso. Esta es una cuestión política, no es una cuestión legal, porque si aplicamos ese mismo argumento a las órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump, por ejemplo, el veto migratorio, prohibir la entrada a los ciudadanos de 9 países, en su mayoría musulmanes, entonces lo que explicó el fiscal general es que esto era una extensión del poder presidencial, pero ahora con respecto a DACA no es una extensión, sino que es un abuso. Entonces el argumento falla, y yo creo que precisamente porque el argumento falla, y es por aquí donde está recibiendo la mayoría de críticas, incluso la del expresidente Barack Obama, que ayer en un comunicado lo que dijo, que esta no es una cuestión legal, dejen de dar este argumento legal cuando lo que están haciendo es política, lo que están haciendo es contentar a un núcleo, a una base de votantes de Donald Trump y a un núcleo republicano, que por lo que estamos viendo cada vez es menos, pero hay al menos una decena de senadores y congresistas republicanos que estaban pidiendo esta decisión a Donald Trump. Ayer decía el expresidente Obama, no digan que es una cuestión legal, esta es una cuestión política y tampoco es una cuestión moral. Y tengo la sensación, y no sé si estará de acuerdo Pepe conmigo en esto, que esta vez Donald Trump sí sabe esto perfectamente. En esta vez no le hemos visto dar la cara, como en otras cuestiones, no le hemos visto defender su argumentación, que a veces también ha tenido errores o a veces también ha contenido faltas. Esta vez Donald Trump ha permanecido en silencio, ha pasado la pelota a su fiscal general, no ha comparecido y además ayer, solo en una ventana de 12 horas, le vimos tuitear a las 6 de la mañana primero que el Congreso tenía la responsabilidad. Después a las 4 de la tarde, en conversaciones con los periodistas en la Casa Blanca, nos dijo que no, que él sentía mucho amor por los Dreamers, que él amaba mucho a los Dreamers. Y después a las 8 de la noche volvió a cambiar el tono y tuiteó que bueno, que ahora le deja 6 meses de ventana al Congreso, pero que si no hace nada, volverá a revisar el asunto. Yo creo que Donald Trump, que como sabemos es muy sensible a las críticas, cuando ayer literalmente casi todos los sectores se le pusieron en contra, con miles de personas en las calles en las grandes ciudades, con las grandes empresas diciendo que eso no puede ser, con los líderes del Congreso republicano diciendo que así no se hacen las cosas, sí. Donald Trump, que es muy sensible a las críticas, yo creo que en este caso, él mismo ha dicho que el tema de los Dreamers es algo que sí que le llega. Creo que en este caso sí se le están viendo algunas dudas y de ahí todos estos cambios de posición que le vimos ayer. Dice Dorito Toribio que y pone de presente el hecho de que Donald Trump no hizo el anuncio ayer con respecto al programa DACA, sino que lo hizo Jeff Sessions, el fiscal general. Hay una editorial del diario del New York Times hoy que se titula La cobardía de Trump con respecto a los Dreamers. Y empieza con la frase, y lo voy a leer en inglés, President Trump didn't even have the guts to do the job himself. Es decir,
el presidente Trump no tuvo ni siquiera los cojones de hacer su propio trabajo. ¿Y qué dice este editorial? Dice, entre otras cosas, que ha sido criticado por parte de Sessions el programa DACA porque dijo que era inconstitucional en el ejercicio de la autoridad, cosa que han explicado ustedes, que ha fallado en la aplicación de la ley y que además el programa DACA es un peligro para el país, incluso para su seguridad por el terrorismo. Luego señala el periódico de New York Times, falso, falso, falso. Dice que todo lo que señala el señor Sessions, lo que señaló, era mentira. Cuenta cómo 9 de cada 10 Dreamers están pagando impuestos, 9 de cada 10 los muchachos afectados, y dice incluso que si se deportaran estos jóvenes, como mencionaba usted, para el PIB podría tener un costo para el Producto Interno Bruto de 400.000 millones de dólares. Termina señalando el Times que este programa DACA es legalmente correcto y fiscalmente inteligente. ¿Está de acuerdo con el editorial del Times en el sentido de que a Trump le faltaron cojones? ¿Quién soy yo para desmentir al New York Times? Perdón por la palabra, pero es lo que dice el New York Times. Yo creo que hubo cobardía en dos niveles. El nivel político, por precisamente no haber dado el rostro. Finalmente, como dicen los americanos, el camión se detiene en la Casa Blanca y el presidente de la República es responsable de cualquier cosa. Entiendo la narrativa de Dori en el sentido de que parece que está conflictuado y bueno, no lo quería hacer, pero tenía que hacerlo porque era una promesa de campaña, etcétera, y que en realidad los ama. Me refiero, no, la narrativa de la Casa Blanca. Cuando tú haces un análisis de las políticas que ha adoptado, primero retóricamente desde la campaña y después que ha empezado a implementar en la Casa Blanca, evidentemente esta es perfectamente congruente con esa visión xenofóbica de la realidad, de tratar de restituir esta presunta América Blanca, ¿no? Del pasado que nunca existió, y es congruente en ese sentido, ¿no? Y me parece que es una cobardía en un nivel mucho más profundo, porque una sociedad se define por cómo trata a sus más vulnerables, no cómo trata a los ricos, ni cómo trata a la clase media, o sea, y en este caso, si hay un segmento de la población que tiene doble vulnerabilidad, por ser precisamente inmigrante, por estar en una situación indocumentada y sin haber sido responsable de ello, creo que esto coloca la estatura moral del presidente en un nivel muy bajo, ¿no? No me preocupa que haya críticas del New York Times porque esas son entendibles, pero cuando la página editorial del diario más conservador de Estados Unidos, de la empresa privada, que es el Wall Street Journal, sugiere que ese comportamiento es antiamericano, que enfocarse y castigar a alguien por los pecados de sus padres es antiamericano, no corresponde a los valores de este país, siendo un diario conservador. Yo creo que ese es un verdadero problema para el presidente Trump. Y cuando las encuestas muestran que más del 60% de la población, incluidos los conservadores e incluidos sus propios partidarios, creen que debe haber un alivio para estos jóvenes, precisamente por ese valor de Estados Unidos de que debes de definirte por tu carácter, no el de tus tíos, tus padres, tus abuelos o lo que fuera, yo creo que eso lo pone en aprietos y por eso estamos viendo que está regresando la idea de revisar el tema. La gran pregunta es, ¿cómo puedes en tus cabales decir que vas a revisar el tema 6 meses después si el Congreso no hizo nada, cuando tu procurador general está diciendo que el tema es anticonstitucional? ¿Cómo puedes resolver ese galimatías? Es prácticamente imposible. Don Ettore. Yo creo que sí es un error y sí es antiamericano, como dice el Wall Street Journal, pero no es cobarde, y me explico. Cuando decía antes que me imagino a Donald Trump ayer en un conflicto, no es porque fuera una promesa electoral, que no lo fue, porque Donald Trump prometió un día que iba a acabar con DACA, pero al día siguiente dijo en una entrevista en Reuters hace 6 meses que no, que los Dreamers podían respirar tranquilos. Este es uno de los asuntos, a diferencia de otros, a diferencia de su gran promesa, que es por ejemplo el muro en México, en el que Donald Trump ha estado jugando a las dos bandas. Ha estado diciendo una cosa a unos y otra cosa a otros. Y creo que precisamente por esto, porque él es consciente de que esto es un error, él es consciente, tengo yo la sensación por primera vez, de que esto lo está haciendo mal y que además con esta decisión, posiblemente esto sea una sorpresa, una falta de cálculo político del presidente, se ha puesto literalmente a todo el mundo en contra. Ayer si veíamos todas las reacciones, no solo tenías las protestas en las calles y la mayoría de líderes políticos republicanos y los medios conservadores diciendo que esto era un error desde todos los puntos de vista, incluso el económico, sino que es un núcleo duro de seguidores. Anoche vi en Fox, por ejemplo, a Ann Coulter, que es una de estas voces ultraconservadoras, una personalidad ultraconservadora aquí en Estados Unidos, que decía que no le había gustado nada este paréntesis ni a ella ni a los seguidores de Donald Trump de 6 meses y que como se les ocurriera hacer algo a los republicanos o al presidente durante estos 6 meses, no les iban a volver a votar en la vida. Es decir, si ha conseguido poner en contra con esta decisión, que queda un poco en territorio de nadie, ¿no? No acaba con DACA, pero sí acaba con DACA, pero da 6 meses, pero a ver si el Congreso puede hacer algo en 6 meses, se ha puesto en contra a todo el mundo. Y creo, y esta es mi percepción y puede estar equivocada, pero creo que el presidente ayer era muy consciente de esto y como sabemos que tiene la piel tan fina con las críticas, no quiso dar la cara.
no me parece una cuestión de cobardía, porque si una cosa hemos aprendido de Donald Trump en los últimos 2 años, especialmente en los últimos 2 años, pero toda su vida, es que no es cobarde. Él se atreve a decir cosas sabiendo que están mal, sabiendo que son errores, sabiendo que se le va a echar literalmente el mundo entero encima y no le importa decir eso. Tengo la percepción que es más una cuestión de que es consciente del error y es consciente de su cambio de palabra y es consciente de que tiene un asesor, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana, Javier Calomares, que ayer presentó la dimisión porque dijo literalmente que el presidente le había mentido, que le había dicho que los Dreamers podían estar tranquilos y un mes después había cambiado de opinión. Creo que esta vez sí que tiene conciencia de que esto puede ser un error, a diferencia del fiscal general Jeff Sessions, que creo que su anuncio y su argumentación ayer fue más desde un punto de vista ideológico. Hay muchos republicanos ultraconservadores que creen que la decisión de Barack Obama fue un error, que excedió su poder presidencial, que las cosas no se hacen así, que hay que pasar por el Congreso. Creo que él sí lo explicó y por eso fue él quien lo explicó, desde un punto de vista ideológico y algo que sí se cree profundamente, porque como sabemos Sessions es antiinmigrante. Porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, creo que es una cobardía. Es decir, el hecho de que tú traiciones tu propio sentimiento, el hecho de que efectivamente, vamos a suponer que efectivamente él está conflictuado porque efectivamente quería darles una solución humanitaria a los Dreamers y en el fondo yo creo que de verdad era así, porque no puedes salir básicamente 3 o 4 veces decir que los amas, que buscas una salida humanitaria y después cambiar la política. Pero precisamente porque si en el fondo de tu convicción personal estos jóvenes se merecían esa protección, la continuidad de la protección o incluso más allá, una salida permanente, ¿por qué juegas a los peores instintos de tu base conservadora, que es la nativista, la xenofóbica y la racista? Eso es el acto de cobardía. No que el señor en lo personal y en su recámara esté preocupado, eso no importa. Lo que importa son sus políticas públicas. Y finalmente, el que ponga a su procurador, que todos sabemos que es el emblema, el ícono del racismo, personificado en un procurador. Apoyado por el Ku Klux Klan. Apoyado por el Ku Klux Klan. Y además él dijo en su comparecencia ante el Congreso que podría desatarse y deshacerse el DACA en cualquier minuto. Es decir, cuando pones a un personero que representa a esa parte tan deplorable de tus seguidores, efectivamente yo creo que comete un acto de cobardía política y más no haciéndolo a través de Twitter. Voy a añadir una cosa más que creo que hemos comentado poco y que al final es para mí de lo que más importa ahora, y es que tanto en las cosas, en lo que estoy de acuerdo con Pepe, es que tanto Donald Trump como Jeff Sessions y todas las personas implicadas en esta decisión saben de sobra que el Congreso no va a hacer nada en los próximos 6 meses. La lista de cosas importantes que tiene que aprobar el Congreso solamente en septiembre y octubre tiene más de 10 puntos. Tienen, entre otras cosas, que aprobar la elevación del techo de la deuda, si no este país se va a ir a la suspensión de pagos, algo que es un tema de serio. Todavía tienen que aprobar la ayuda al huracán Harvey, tienen que seguir discutiendo Obamacare, tienen que aprobar los presupuestos del Estado que no están aprobados todavía. Y ahora de repente el presidente les lanza también la patata caliente que es el DACA, cuando el Congreso lleva 16 años intentando aprobar una reforma migratoria y como cuando sabemos, como antes explicaba Pepe, que pasaron 5 años atascados solo con el tema de los Dreamers. Claro que en 6 meses no van a conseguir llegar a un acuerdo. Y a mí esto es lo que sí me parece más grave de todo esto. Es decir, como no se han atrevido a dar un paso adelante y decir, ¿saben qué, señores? Acabamos con DACA. No, ahora se quedan aquí en este territorio de gris de vamos a dar 6 meses al Congreso para que lo arreglen y después ya veremos. Y esto para mí es peor, porque una vez más, al final lo importante aquí que son los Dreamers, son estos jóvenes, son estos 800.000 jóvenes que por fin habían conseguido levantarse cada mañana sin tener miedo, salir a la calle, dejar de vivir en las sombras, porque al final a esto se reduce esta medida temporal de Obama, que no era perfecta, que no era buena, que solo era temporal, que no consiguió hacer una ley, sí, pero al menos hizo un decreto para levantar el miedo que sienten estos niños a diario. Y de repente otra vez, da igual que sea una ventana de 6 meses, da igual que sea de 3 o de 1 año, de repente la espada de Damocles vuelve a estar ahí. Y esto es lo importante, y esto es lo que a mí me parece peor de todo eso. Tomen una decisión sí, tomen una decisión no, pero no les dejen en este limbo una vez más, porque eso a mí me parece cruel. Yo quiero verlo brevemente desde un punto de vista optimista, ¿no? Cuando se habló inicialmente de la posibilidad de DACA, recordarán que en 22 ocasiones, y hay contabilidad, el presidente Obama dijo que no podía hacerlo porque no tenía la facultad ejecutiva. Lo aprueba misteriosamente pocos meses antes de las elecciones. Obviamente muchos lo criticaron de hipocresía, ¿no? Y después obviamente defendió, ¿no?, como abogado constitucionalista, que es la pertinencia y la legalidad de su decisión. Yo quiero creer, ¿no?, que el hecho de que Trump imponga estos plazos artificiales o como quieras verlos a un Congreso que está caracterizado precisamente por su impopularidad, por no hacer absolutamente nada, porque además la agenda legislativa de Trump está atorada, no le han dado un peso para el muro, no ha avanzado en la destrucción de Obamacare, no hay reforma fiscal, no hay su plan de infraestructura, entonces le está dando este hueso a sus seguidores. Yo quiero pensar que eso les va a dar un sentido de urgencia para aprobar a los republicanos, porque los demócratas ya sabemos que están en el barco, para sumarse y de tal manera que por lo menos tengan algo que ofrecer
en términos de un avance de la agenda legislativa. Y sabemos que el caso de los Dreamers particularmente es muy popular. No lo es así la reforma migratoria general, ha tenido graves problemas, pero en el caso de los Dreamers sí hay consensos. Entonces, si hay una oposición artificial de un pequeño núcleo de conservadores en el Senado o en la Cámara que va a detener lo que es todo un movimiento nacional a favor de los Dreamers, creo que eso tendrá un costo político serio para los republicanos. ¿Cómo, Pepe? Si no hay tiempo. Tienen la primera fecha límite es octubre para aprobar los presupuestos y el techo de la deuda. Después se van a ir de vacaciones en diciembre. Es decir, ¿cuándo van a tener este debate? ¿Están intentando ahora unir los dos debates y aprobar una ley Desde 2007 no se ha aprobado ningún presupuesto el 31 de septiembre. Eso sí. Entonces van a aprobar una resolución continua y van a ponerse a negociar y ojalá ese sea un plazo para que hagan algo. Muy difícil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Hotel Mayflower en Washington. Pepe López Zamorano, hay noticias de Andrés Manuel López Obrador, exalcalde del DF, de la capital mexicana, y ahora candidato presidencial por Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Ha estado aquí en Washington, en las encuestas va bien, los comicios presidenciales son el 1 de julio del año entrante. Y entonces ha dicho que Donald Trump está equivocado, el presidente de Estados Unidos, con respecto a México, que entre otras cosas, si da por terminado el acuerdo de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, el NAFTA por sus siglas en inglés, el precio de cada automóvil para un estadounidense aquí en este país podría subir unos $5,000 por cada automóvil. Pero por otro lado dijo que con Trump lo que hay que hacer es hablar con él porque se le puede convencer. ¿Tiene razón López Obrador? Buena suerte. Sí, en efecto, estuve ayer en la conferencia que dio aquí en el Diálogo Interamericano junto con el Centro Woodrow Wilson y su posicionamiento fue de alguna manera un mensaje a los Estados Unidos, ¿no? Ante esta percepción que había en muchos lugares de que podría asumir una posición enemistosa, ¿no?, contra el imperio del norte, etcétera, lo que él dijo es que iba a buscar relaciones respetuosas con los Estados Unidos, que no iba a haber un plan de ruptura, que iba a haber una manera de respeto para interactuar con el presidente Donald Trump, pero sin condicionamientos, ¿no? Obviamente el trasfondo es todo este tipo de amenazas que ha estado lanzando el presidente Donald Trump en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la última de las cuales fue que amenazó con iniciar el proceso de terminación del TLC en medio de las negociaciones, a lo que México le dijo: no lo vamos a aceptar, si ustedes hacen eso, nosotros nos paramos de la mesa de negociaciones, que fue de alguna manera un punto de ahí. Y entiendo la posición de López Obrador en el sentido que él está demandando más corresponsabilidad a Estados Unidos. Habló, por ejemplo, del tema del narcotráfico, que la violencia en México, la inseguridad en México está propiciada de alguna manera por el consumo, por la alta demanda de las drogas en Estados Unidos, por lo que él pediría corresponsabilidad. Ahora, es un planteamiento muy sensato, pero no es un planteamiento necesariamente nuevo, ¿no? En los últimos años, desde la época de Felipe Calderón, hemos escuchado la idea de la responsabilidad compartida, ¿no? De que no hay manera de solucionar un problema tan grave, por ejemplo, como el del narcotráfico, si no se ve desde una visión integral, no solamente bilateral, por el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, sí, el trasiego de dinero en efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? O en México, sino desde una perspectiva regional, porque estamos viendo que ahora que hay más problema para entrar por la frontera México-Estados Unidos, drogas están viniendo de Centroamérica, las pandillas están teniendo un papel en ese lugar, entonces ver un enfoque holístico, ¿no? Entonces yo creo que esa perspectiva que plantea López Obrador en el sentido de ser respetuoso, de no buscar una ruptura, es más un mensaje para callar aquellas voces que de alguna manera lo veían como un factor de inestabilidad en la relación bilateral, pero no necesariamente escuchamos políticas nuevas en relación con Estados Unidos. Se opuso al DACA, por ejemplo, a lo que hizo el presidente Trump en el DACA, que es una posición muy similar a la del gobierno mexicano. Dijo que iba a empoderar, por ejemplo, a los consulados mexicanos, que les iba a dar rango de embajadores, ¿no? Va a haber el embajador en Los Ángeles, por decir algo así, ¿no? Que es una manera muy parecida a lo que está haciendo el gobierno de México en este momento, que es tratar de darles a los consulados nuevas herramientas y nuevas facultades, incluso centros de defensoría, apoyo legal, de tal manera que puedan dar una ayuda más efectiva, real, a los mexicanos en los Estados Unidos. Así que de alguna manera yo creo que ese fue el contexto en el que se da el mensaje de López Obrador aquí en Washington. Dorita Toribio. Yo, siguiendo la argumentación de Pepe, creo que es sensato, pero no es realista. Donald Trump no va a cambiar de opinión, y menos con los temas referentes a México. Es verdad que él en algunas cuestiones es flexible, y él mismo ha contado, y otros líderes internacionales, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han contado que Donald Trump está abierto a escuchar razonamientos, ha cambiado de opinión en asuntos como, por ejemplo, en el despliegue de tropas en Afganistán, y el mismo jefe del Pentágono explicó que Trump en algunas cosas está abierto a
no tener la razón y a cambiar de postura. Ahora bien, con el tema de México, con el tema del NAFTA, con el tema del muro, que han sido los ejes de su campaña y los ejes de su victoria, yo creo que pensar que Donald Trump, que es un señor de 71 años, que ha llegado hasta aquí con sus métodos y sus hábitos, que pueden gustarnos o no, pero mucha gente le ha votado por eso, pensar que va a cambiar de opinión es más una postura electoral que una cuestión realista. Pero debo decir que en los temas de México Trump ha evolucionado, si me permite la expresión, por no decir que se ha contradicho. En el tema del muro, te recordarás, el tema de la campaña era México lo va a pagar. Sí. Y después está pidiendo el dinero ahora por parte del Congreso. En la campaña dijo que iban a irse primero todos los inmigrantes indocumentados, incluidos todos los mexicanos. Ahora está priorizando a aquellos que tengan un récord criminal. Es decir, ha habido una evolución de su pensamiento, incluso en el Tratado de Libre Comercio. Dijo que se iba a salir inmediatamente, solamente se salió del TPP. Entonces, aún en los temas de la relación con México hemos visto, si quieres de matices, un cambio en la posición presidencial. Último minuto y medio de este segmento de programa y cambio de tema radicalmente. La Academia Estadounidense del Sueño, que tiene más de 10.000 miembros, ha publicado un artículo en el Journal of Clinical Sleep Medicine, o sea, el periódico de medicina del sueño. Y está además apoyado por la Academia Estadounidense de Pediatría y por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Y dicen que los jóvenes no están durmiendo bien y que los colegios deberían empezar clases a las 8:30 de la mañana, es decir, por lo menos una hora y a veces hora y media más, porque los niños no están durmiendo entre 8 y 10 horas, que es lo que se necesita. Incluso da una estadística sorprendente. En algún estado aquí en Estados Unidos empezaron las clases una hora después de lo normal y hubo una reducción del 16,5% en los estrellones, en las colisiones de vehículos de estudiantes que van conduciendo su carro, su coche o su automóvil. ¿Debería ser así la cosa? ¿Deberían empezar las clases más tarde? Yo empezaba el colegio a las 7:50 de la mañana, a las 8 menos 10, de los 6 hasta los 18 años. ¿Eso en España? Eso en España, y el colegio alemán, pero en aquel momento no me parecía demasiado. También es verdad que teníamos la tarde libre y es por eso que se hacía, porque estudiábamos durante toda la mañana y después la tarde para los deberes o las actividades complementarias o así. Ahora lo pienso y me parece algo peor, pero creo que la clave aquí está, además de las horas de descanso, en que si empiezan una hora más tarde, entonces se va a prolongar una hora más tarde también, porque después llegan a casa muy tarde, hay que hacer los deberes o tendrán que descansar también, y ahí es un problema. ¿Cómo adaptas las horas de sueño a la cantidad de material académico? 20 segundos. Yo no tengo malos recuerdos de mi primaria porque estaba en la esquina de mi casa, era una escuela pública y mamá me llevaba los almuerzos todos los días calientitos. Así que pero en efecto, aquí en Estados Unidos, cuando ves, yo vivo en los suburbios, a los niños como autómatas caminando en la escuela, los ves básicamente en la parada del camión escolar recargándose de sueño, ¿no? Yo creo que efectivamente debería de haber cambios, ¿no? No me parece una política muy sensata. Debería haber cambios. Gracias, Dorito Toribio, por haber estado aquí, Pepe López Zamorano, y ya regresamos con el embajador de Colombia en Washington. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Hotel Mayflower en Washington, y ahora tenemos a un invitado muy especial. Se trata del embajador de Colombia ante la Casa Blanca y exministro de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes. Embajador, gracias por estar aquí. Un gran placer estar con ustedes, con su programa y con su experiencia como periodista. Aquí estamos aprendiendo. Nos conocemos hace mucho tiempo y acá estamos aprendiendo. Usted ya es debe ser difícil que usted esté aprendiendo, ya es un profesor. No, al contrario, soy un principiante. No como usted, que es un embajador de carrera muy experimentado además. Mira, hay muchas noticias de Colombia y la primera de ellas tiene que ver hoy con que va a llegar el Papa. Esta tarde aterriza en Bogotá y va a ir a Medellín, va a estar en Villavicencio, va a estar en Cartagena. A esta hora él vuela desde Roma a Bogotá, aunque está esquivando el huracán, porque justamente hay varios problemas con un mal tiempo en el Mar Caribe. ¿Qué significa para Colombia que vaya el Papa? Yo creo que tiene un enorme significado, y tiene un enorme significado, pues, primero porque Colombia es un país de mayoría católica. Segundo, porque su santidad es el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. Y tercero, pero probablemente ha debido ser el primer comentario, porque Colombia ha firmado un proceso de paz y está implementando exitosamente un proceso de paz. Yo creo que es una implementación difícil, exigente, pero que hasta ahora ha sido exitosa. Colombia ha llevado a cabo una desmovilización de más de 7.000 guerrilleros, un desarme en buena parte bastante completo, y ahora tiene el enorme reto de reintegrar a la sociedad, a la comunidad colombiana,
a todos estos guerrilleros y de armar una cantidad de elementos que acompañan ese proceso, que son todos exigentes, un sistema de justicia especial, de justicia transicional, un sistema de propiedad de tierras, un sistema de participación en política. Es un esfuerzo enorme desde el punto de vista institucional, es un esfuerzo enorme desde el punto de vista histórico y es un esfuerzo enorme desde el punto de vista espiritual. A mí me parece que por eso la llegada del Papa sí reviste un enorme significado para los colombianos, porque conlleva un mensaje de apoyo a dos sentimientos que nuestro país agradece y necesita. Por un lado, un apoyo a la posibilidad de perdonar, que yo entiendo muy bien que para mucha gente es muy difícil, pero es algo que necesita un proceso de paz. Y segundo, un recuerdo a los colombianos de lo importante que es la compasión. Entonces, me parece que tiene enorme significado y me alegra mucho por los colombianos, por todos nosotros, porque nos obliga a pensar un poco en esas cosas. Justamente esta semana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el segundo grupo guerrillero en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, firmaron un cese al fuego bilateral, una tregua, que va a entrar en vigor el 1 de octubre. Eso por una parte. Y por otra parte, esta semana las FARC, el grupo guerrillero más importante que había en el país, con el cual se firmó un acuerdo de paz y además ha habido ya una entrega de armas por parte de esa organización, pusieron en marcha su partido político. Usted está como embajador aquí en Washington. En el gobierno anterior, el de Barack Obama, había un gran respaldo a los procesos de paz en Colombia. ¿Siente lo mismo con el gobierno de Donald Trump? Y eso que recientemente pasó por Bogotá Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Pues mire, afortunadamente podemos decir que sí, que hay un respaldo sólido de la administración Trump a nuestro proceso de paz. Y tengo razones para decirlo. Primero, porque cuando vino el señor presidente, visitó al presidente Trump, en la rueda de prensa que le siguió a esa entrevista, fue muy claro y fue contundente el apoyo del presidente Trump al proceso de paz en Colombia. Segundo, porque a esa visita que hizo el presidente Santos acá, le siguió la que usted acaba de mencionar, la del vicepresidente Pence, y el vicepresidente Pence reiteró ese apoyo. Un apoyo político, un apoyo también financiero y muy importante, una presencia del vicepresidente de los Estados Unidos en Colombia y empezó su primera visita a América Latina por nuestro país. Ese no fue el único elemento de la visita, pero fue sin duda alguna el más importante. En Colombia los cultivos de coca han aumentado muchísimo, prácticamente se han duplicado. Se habla de que puede llegar a haber 200.000 hectáreas de coca. Incluso dicen que esta extensión es aún mayor que la que había en el país antes del Plan Colombia, esa iniciativa impulsada por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y por la cual Estados Unidos le ha dado a Colombia $10.000 millones. Pero en el gobierno del presidente Santos decidieron suspender las fumigaciones a los cultivos de coca y creció esta área. ¿Cómo valoran las autoridades estadounidenses ese fenómeno y qué hace usted aquí en Washington para tratar de resolver el problema? Porque como se sabe, el narcotráfico en Colombia ha sido el combustible de la violencia. Sí, primero que todo yo quisiera señalar que evidentemente hay una preocupación. Hay una preocupación por parte de los miembros del Congreso, por parte de la administración de los Estados Unidos de América. Hay una preocupación también en la opinión pública, porque esto sale en todos los medios. Yo creo que aquí vale la pena señalar, primero, que siguen existiendo unas ciertas diferencias sobre el número de hectáreas según las cuales ha habido un aumento tan pronunciado. Pero, dicho lo anterior, yo quiero reiterar el mensaje del gobierno colombiano en el sentido de que hay un compromiso muy serio
de nuestras fuerzas militares y nuestra fuerza de policía, de nuestro Ministerio de Defensa para adelantar un programa de erradicación forzosa y cumplir con una meta para finales del año de aproximadamente 100.000 hectáreas de erradicación. Esa erradicación se va a hacer con dos instrumentos. Por un lado, erradicación forzosa, según las últimas cifras que yo leí, que vienen del señor ministro de Defensa, estamos en 29.000 hectáreas erradicadas y el señor ministro de Defensa dice, nosotros vamos a poder llegar a las 50.000 que hemos dicho que podremos erradicar por erradicación forzosa. Ahora detrás, y con más dificultades y con muchas más exigencias, viene el proceso de erradicación voluntaria que implica sustitución de cultivos. Ese proceso lo dirige el Ministerio para el Postconflicto, tiene también un apoyo estatal grande y en eso se va más lentamente. Eso implica acuerdos con muchísimas familias. Tengo entendido que son aproximadamente 81.000 familias que han firmado acuerdos y que empiezan a adelantar ese proceso. Yo creo que el gobierno colombiano va a poder cumplirle a la comunidad internacional que nos está preguntando eso cómo lo vamos a hacer y a los mismos colombianos. Así es de que yo estoy explicando eso. Uno de los grandes retos que tiene la embajada y que tuvieron mis antecesores, porque eso no cambió por el hecho de que yo llegara acá, es explicar el proceso de paz, es explicar la situación de Colombia y es explicar cómo estamos avanzando y explicárselo, como decía al principio, tanto al Congreso como a la administración. Muchas veces primero la administración y después el Congreso, y hay que explicárselo también en lo posible a la comunidad americana, a la sociedad americana, a los think tanks. El presidente Santos ha sido uno de los primeros jefes de Estado de América Latina que han tenido el valor, mientras está ocupando su cargo, porque hay unos que ya de expresidentes cambian un poco de parecer, pero él ha tenido el valor de decir, y lo dijo frente a Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos, en una cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en Colombia, que la lucha contra la droga, contra el narcotráfico, con un mecanismo de castigarlo, de volver cada vez, de aumentar las penas y demás, no está funcionando, que eso es como pedalear en una bicicleta estática. En cierto modo estaba pidiendo que hubiera una legalización de la droga, o por lo menos de algunas drogas. ¿Usted siente que ese argumento echa raíces en algunas otras partes, incluso aquí en Estados Unidos? Porque aquí no parece ser la cosa tan fácil. Sí, yo lo que creo es que ese argumento, que es real, lo estamos viendo, y no solo lo estamos viendo en relación con Colombia, lo estamos viendo y con la producción de coca, lo estamos viendo en relación, por ejemplo, con los opioides, y lo estamos viendo en relación con las drogas que son químicas y que tienden a reemplazar a los opioides. Estamos viendo que ahí hay unos avances, pues este mismo país, el mismo presidente Trump acaba de declarar una emergencia por la utilización de opioides a nivel nacional y por la tragedia que esas drogas están generando. Eso le da la razón al presidente Santos, que esa batalla frente a las drogas no está avanzando como quisiéramos y que hay que replantear la estrategia, la táctica y el paradigma. Hay que entrar a replantear la totalidad de la propuesta. Pero Colombia tiene que reconocer que la forma como la humanidad está enfrentando esto tiene tiempos muy distintos y que Colombia en este momento tiene que enfrentar el problema de la producción de coca. Lo uno no excluye a lo otro, claro, ni lo uno contradice lo otro. Lo que pasa es que son tiempos distintos, exigencias distintas y dimensiones distintas. Porque mientras que en el primer caso estamos hablando de un fenómeno global
donde hay responsabilidad compartida. E insisto en eso, porque no en vano, en 1998, Sí. la comunidad internacional en las Naciones Unidas reconoció que frente al problema mundial de las drogas hay una responsabilidad compartida. Pero Colombia tiene que enfrentar hoy día y al corto plazo el problema que tiene. Una última pregunta muy breve para una respuesta de 40 segundos, que es el tiempo que nos queda. Ayer suspendió el gobierno de Estados Unidos el DACA, el programa que evitaba que fueran deportados 800.000 jóvenes. Ahí hay un grupo de casi 7.000 colombianos. ¿Cuál es la reacción del gobierno de Colombia a esa medida del gobierno de Estados Unidos? Mire, nosotros estamos viendo con mucho cuidado, esto es una cosa muy reciente, de hace un día y medio, pero nosotros quisiéramos dejar claro, es mi primera reacción a su pregunta, muy puntual y actualizada, dos cosas. Primero, nosotros respetamos, obviamente, la soberanía de los estados para tomar las decisiones que tienen que ver con la migración. Lo respetamos. Segundo, nosotros sí quisiéramos que hubiera una consideración para con esos jóvenes, en este caso colombianos, pero hay de muchísimos otros países, a quienes sus padres trajeron acá y que lo que han conocido es este país, su perspectiva de vida se construyó acá, su trabajo está acá. Y además son colombianos que han contribuido a la construcción de riqueza y de bienestar en los Estados Unidos de América. Entonces nosotros quisiéramos que esos dos elementos jugaran en la decisión final. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Gracias, embajador de Colombia, Camilo Reyes, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.